De verdad creo que es una fecha muy especial por esas dos razones. No solo porque es el primer año como centro de avivamiento, sino que son 10 años de ministerio. O sea, no son 4 chayotes, decían por ahí, ¿verdad? No son 3 años, 4 añitos, no, son 10 años que ya tenemos como ministerio y Dios nos ha sostenido. Entonces mira si esto nació en el corazón de Dios, que ya 10 años y seguimos en pie y seguimos firmes. ¿Cuántas iglesias hemos visto nosotros que nacen y mueren y se vuelven a hacer por allá y vuelven a morir? Pero Dios nos ha sostenido. Aún en medio de la pandemia, Dios nos sostuvo. Tanto la iglesia en general como económicamente, porque aún en pandemia estuvimos pagando acá de igual manera y Dios nos sostuvo. Entonces vea si Dios ha sido fiel. Nosotros estamos acá en este momento, pero nosotros vamos proyectados a algo, vamos proyectados a un avivamiento. Como decía ahora Ruth, anhelamos, oramos para que venga ese avivamiento sobre nosotros, para que Dios nos despierte en el Espíritu, y sabemos que Dios lo va a hacer. En un momento Dios va a venir con su presencia de una manera como en Pentecostés, o más fuerte aún, va a venir y nos va a despertar, porque necesitamos despertar en el Espíritu nosotros. Necesitamos caminar como se caminaba en la senda antigua, tener hambre, tener sed, dejarnos de tanta cosa. Ay, porque hay tanta cosa insignificante a la que le ponemos nosotros mente, que si nosotros volviéramos en sí, como dice la palabra, si nosotros reaccionáramos verdaderamente lo que estamos viviendo, esto sería otra cosa. Aquí estaríamos todos ungidos hasta la coronilla, ¿sí o no? Sinceramente, si nosotros reaccionáramos, nosotros estaríamos dedicados a Dios y a la oración 100%, pero aún la iglesia, aún entendiendo esto, conociendo esto, está aturdida, está perturbada y necesitamos despertar. Y ese es el clamor de nosotros. Necesitamos despertar, no solo un nuevo tiempo, sino a un avivar verdadero de nuestro espíritu. El avivar es soplar sobre aquel fuego que estaba apagado, que se estaba apagando, no que estaba muerto. No se puede avivar lo muerto, porque avivar es volver a traer a la vida, sino que es aquel fuego que está como las brasas encendidas, pero que no está la llama ardiendo. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios sople sobre estas brasas que somos nosotros y nos haga arder en fuego y nos haga quemar todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Eso es lo que necesitamos. Y para allá vamos en el nombre de Jesús. Por eso, creo yo, es que Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros y que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Porque Él nos ha llamado a eso, a un despertar, a un verdadero avivamiento. No el avivamiento que dicen a veces, esa iglesia está avivada porque canta 5 alabanzas, una más de lo normal. No, eso no es el avivamiento. El despertar viene genuino, con un corazón totalmente arrepentido delante de Él. Y eso vamos a llegar a verlo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, primeramente te damos las gracias. Gracias porque estamos en el mejor lugar donde pudiéramos estar, que es en tu casa en este momento, Señor. Por eso te damos gracias, porque si estamos aquí es porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, porque nos has bendecido, porque nos has dado la fortaleza, nos has dado salud, nos has dado vigor, Señor. Nos has dado la inteligencia, Padre, porque todas las cosas provienen de ti. Por eso te damos gracias primeramente, Señor, y oramos para que tu palabra hoy hable directamente a tu corazón, a nuestro corazón, Señor, y ese corazón lo abrimos ahora de par en par, Señor, para que tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Y Espíritu de Dios, a ti te pedimos, ven y llena este lugar, ven y llena esta casa, ven y llena con tu presencia, Señor, nuestras vidas ahora. Ven, Espíritu Santo.
Porque si tú no estás, es en vano cualquier cosa que nosotros hagamos aquí. Ven llena. Vamos, dígale a Él, Señor, ven llena. Llena este lugar. Llena este lugar. Gracias, Señor. Más. Más. Más con tu presencia. Llénanos, Señor. Hoy queremos aprender más de ti, Espíritu Santo. Así como la noche de ayer, queremos aprender más de ti, de quién eres, Señor, de la importancia tuya, Espíritu Santo. Queremos conocerte más y más y más. Vamos, dígaselo con todo el corazón. Dígale, Espíritu Santo, yo quiero conocerte más y más y más. Esta mañana quiero salir con una nueva revelación de ti, Señor. Quiero salir con un nuevo pensamiento. Esta mañana quiero salir sintiéndome más cerca de ti, con más hambre y más sed por tu presencia, con ganas de estar junto a ti, Señor. Esta mañana queremos salir llenos de tu Espíritu y de tu presencia de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y le damos un aplauso bien fuerte al Espíritu Santo. Amén. Eres bienvenido en esta casa. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 3, el versículo 21. Y no sé si tal vez la puerta la podemos cerrar un poquito porque está bastante frío, ¿ah? Me parece. Lo digo porque como nos vemos todos así como morados. Lucas capítulo 3, versículo 21. Amén. Vamos a leer bastante hoy. Vamos a ir rapidito. Si no, también me pueden ir acompañando en pantalla para poder avanzar un poquito más rápido. Dice así, Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Mira que dice, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hoy vamos a aprender un poquito más del Espíritu Santo. Y digo un poquito porque creo yo, nunca vamos a dejar de aprender del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Les decía yo ayer, a la doña nunca termina uno de conocerlo, de conocerla. Cuanto más al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es persona. Y que no pasamos el tiempo que deberíamos de pasar con Él. Sino que es muy poco, es muy limitado el tiempo que pasamos nosotros con el Espíritu. Y para llegar a conocer a alguien, sus hábitos, lo que le agrada o no le agrada, tenemos que pasar tiempo con esa persona. Y tiempo de calidad para llegar a conocerlo. Y tiempo no egoísta, sino un tiempo de verdad para relacionarnos y para conocer a aquella persona. ¿Y por qué digo un tiempo no egoísta? Porque muchas veces venimos a orar delante de la presencia de Dios y la oración es una oración 100% egoísta. Es una oración de Señor, dame esto, necesito esto, ocupa aquello, necesito que me abras puertas. Y en ningún momento nos paramos para decirle, Señor, perdón, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes conmigo? Lo hacemos. Es muy poco, es muy raro las veces que lo hacemos. Y esto es una relación. La oración en nuestra vida tiene que ser algo de que yo hablo y Él responde.
Pero la mayoría de las personas lo que tienen en su vida es un monólogo. Es algo de que yo hablo y hablo y hablo y hablo y digo todo lo que tengo que decir y pido todo lo que necesito, y cuando termino me acuesto, me enrollo en la cobija y me duermo. Y esa es la oración que tuvimos. Es decir, no fue una oración, sino que fue un monólogo. El decir oración es que yo te hablo y tú me contestas. Tú me hablas y yo te escucho. Eso es oración. Y eso es lo que tenemos que tener con Dios. Ahora, mira esto que tremendo. Dice ahí en Lucas que aconteció que cuando todos se bautizaban, Jesús también fue bautizado. Y dice, y orando, esta palabra es importante, y orando el cielo se abrió y mira lo que pasó. Y descendió el Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender de él. Mira, Hechos, vamos para allá. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Allá en la casa también, y si no usted apunte por ahí. Hechos capítulo 2, versículo 1. Mira qué tremendo. Aquí hay un patrón que se repite una y otra vez. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿qué estaban haciendo los discípulos en el lugar, ¿cómo se llama? En el lugar alto? ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban orando. Ellos no estaban unánimes juntos comiendo chicharrón. No, aparte que ellos, el chancho no. Estaban orando, estaban clamando. ¿Qué estaban esperando ellos? Estaban esperando la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo. Y dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora mira, Hechos 4:31. Vamos a ir rápido, tal vez ahí en pantalla me ayudan. Hechos 4:31. Dice así, otra vez lo mismo, el mismo patrón. Cuando hubieron orado, mira qué dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, Hechos capítulo 10, versículo 44. Hechos 10:44. Dice así, está ahí nomás. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, oído, acá. Mientras aún hablaba Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba hablando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque, esto es importante también, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y finalmente, Hechos capítulo 11, versículo 15. Dice así, Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Aquí haciendo referencia al Pentecostés. Entonces vemos que hay un patrón que se repite. Cuando ellos están orando, el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Venía sobre el lugar, caía sobre las personas, tocaba a las personas. Explicábamos anoche que el Espíritu Santo puede venir sin que uno lo llame, sin que uno lo esté orando, pero eso no es la regla. Les contaba que hace algún tiempo, hace algunos años, estábamos un día, mi esposa y yo, estábamos viendo una película comedia, una película bonita, comedia en la noche. Hace años, no había ni nacido Ismael ni nada. Y estábamos viendo eso, y en un momento ella se levanta y se va para la cocina, se fue a traer no sé qué, no recuerdo qué. Y yo me quedé ahí, estábamos en la cama, tiradotes en la cama.
Y no estábamos ni orando, ni pensando en Dios, ni la película era de los discípulos. No, una película, comedia normal. Y ella se va para la cocina, yo estoy viendo la película y desciende la presencia. Así, de la nada. Nadie lo llamó, nadie oró, simplemente descendió la presencia. Yo la percibí, la presencia. Y estoy ahí en la presencia cuando llega ella y se sienta en la cama y me dice, qué raro, siento como unas ganas de llorar, me dice. Le digo yo, sí, es que descendió la presencia, nadie estaba orando. Pero esa no es la regla, eso no es lo común. Hay visitaciones que el Espíritu de Dios tiene en algún momento en la vida de alguna persona, pero son momentos especiales que Él tiene para nosotros. La nómina acá o la regla es que cuando ellos estaban orando o que estaban hablando de Él, entonces el Espíritu Santo descendía. Ahora, es algo bien tremendo porque nosotros tenemos esa capacidad. Es la misma presencia, la misma unción, el mismo Espíritu, el que desciende cuando nosotros lo llamamos. El problema o la situación es que no siempre llamamos al Espíritu. No siempre nos metemos en oración y antes de entrar le decimos al Espíritu Santo, ven. Al menos la mayoría no lo hacen. La mayoría esperan a llegar a la casa, a llegar a la iglesia, para estar bajo la unción del Espíritu. Y obviamos que el Espíritu Santo se manifiesta en cualquier lugar que se le llame. ¿Me está siguiendo ahí? En cualquier lugar que se le llame. Y cuando Él desciende, cuando Él manifiesta su presencia en un lugar, usted empieza a ser ungido por aquella presencia. Acá cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo llena la casa. Cuando oramos para que se llene, llena la casa. Y el que está conectado con Él recibe la unción. Es así, eso es matemático. Lo que obviamos es eso, que estando en la casa podemos estar con Él, que estando en el baño podemos estar con Él, que estando cocinando podemos estar con Él, que estando planchando puedes estar con Él, lavas el carro puedes estar con Él, con su presencia manifiesta. Porque Él está en todos lados, ¿sí o no? En todo lado está el Espíritu Santo, eso nosotros lo entendemos. Él está en todo lado, pero no en todo lado se manifiesta. Se manifiesta donde se le invoque y cuando se le invoque. Es decir, podemos estar acá, tener un culto 4, 5, 6 horas y que no haya presencia del Espíritu. Podemos estar acá y tener 1 minuto de haber iniciado el culto y la presencia está primeramente. Entonces, el Espíritu Santo tenemos que entender que está y se manifiesta cuando nosotros lo llamemos. Y cuando nosotros lo llamamos y Él viene, eso es como cuando usted está con una persona que anda un perfume bien rico. De eso que usted, calidad de perfume. Y usted está con esa persona y usted se le junta y aquel olor se le impregna a usted, ¿sí o no? ¿Le ha pasado o solo con el pacholí? No, sí pasa con los finos también. A usted se le impregna ese olor. Es igual con el Espíritu. Cuando usted lo llama, Él está. Y cuando Él está, usted le puede decir, lléname de ti. Y Él te empieza a llenar, te empieza a ungir en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día. ¿Me está siguiendo? Ahora, nosotros vemos a los apóstoles cómo ellos se movían en milagros, en maravillas. Y nosotros decimos, o la gente dice, es que ahora el Espíritu no se mueve. No se mueve como se movía en el tiempo de los apóstoles. Claro que no lo hace. ¿Por qué? Porque las personas no lo buscamos como le buscaban en el tiempo de los apóstoles. Pero el Espíritu es el mismo. La unción de sanidad es la misma. La unción de liberación es la misma. La unción, el denuedo que había en la palabra de los apóstoles es el mismo porque viene del Espíritu. Lo que pasa es que no lo buscamos como lo buscaban los apóstoles. No tenemos la intimidad ni la comunión que ellos tenían. Porque cuando tú estás con alguien,
durante mucho tiempo el olor de esa persona, el perfume de esa persona se te impregna a ti, a tal punto que parece que eres tú el que se echó aquel perfume. Eso pasa solo con el que está pegadito al Espíritu. Y no un día o una tarde, un domingo, un sábado. No, eso pasa con la persona que está diariamente bajo la unción del Espíritu. Diariamente. Por eso lo insistimos tanto nosotros. La relación es diaria. La relación es continua. El tiempo de intimidad con Dios tiene que ser diario. Y entiéndase bien lo que es tiempo de intimidad con Dios, porque lo vamos a hablar acá maduramente. Usted está con su señora o con su esposo y no pasan las 24 horas en tiempo de intimidad. No, hay momentos específicos, días específicos donde tú entras en la recámara y cerrada la puerta, dice la palabra, y ahí comienzas a tener tiempo de intimidad con Dios. Y en los tiempos de intimidad, aquel olor a unción se te impregna a ti. ¿Me estás siguiendo? Es muy distinto la oración que se hace todos los días o toda la noche o a la hora que tú hagas la oración. Es muy distinto eso a tener un tiempo de intimidad con Dios. En el tiempo de intimidad muchas veces ni siquiera hay que orar. Ni siquiera hay que abrir la boca. Simplemente hay que decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, ven. Y tú sientes donde viene la presencia. Y eso es todo. Y estás ahí y puedes pasar horas ahí. Empiezas a adorar, oras en lenguas. Y no estás ni orando para ti, estás orando simplemente para tener la presencia contigo. Ahí es donde la persona es mayormente ungida, donde el Espíritu de Dios se derrama. Nosotros tenemos que recordar, aunque somos viejitos y todo, pero tenemos que recordar que el Espíritu de Dios es una persona. Y eso a veces como que se le olvida a la gente. O sí lo sabe, pero no le importa. Porque cuando recordamos que Él es una persona, entonces nosotros tenemos comunión con Él. ¿O acaso llega una visita a su casa y usted no le habla? No, ¿verdad que sí le habla? Y trata de pasar el mayor tiempo posible ahí con la visita. No lo deja solo o no lo deja sola para ir a hacer otras cosas. No, ese día es especial para esa persona. Tienes que estar ahí, tienes que atenderle, tienes que escucharle. Es importante. Entonces, esa relación que tenemos que tener con el Espíritu es la misma relación que tenemos que tener con alguien importante y amado que llega a visitarnos. Ahora, ¿cuándo nos visita el Espíritu? Cuando nosotros lo llamamos. ¿Me está siguiendo? El Espíritu, Él es caballeroso. Él no es simplemente que entra, pasa y ya, aquí estoy. No, al Espíritu hay que llamarlo. Hay que decirle: Espíritu Santo, ven. Quiero estar contigo. Ni siquiera es un tiempo de oración, no es tiempo de petición, es simplemente tiempo de que quiero estar contigo. Quiero sentir tu presencia y estar un momento bajo tu presencia, bajo esa atmósfera tuya. Simplemente quiero estar contigo. Entendemos eso y nos queda claro, creo yo, que el Espíritu Santo viene cuando se ora. Antes no viene. No viene. Es muy rara la vez que viene cuando no se está orando. Son momentos muy específicos en la vida, muy especiales. Pero Él viene cuando lo llamamos. Ahora, recordar, insisto en esto, y vamos a repetirlo varias veces hoy. Él es persona. Él es una persona. ¿Qué te hace una persona a ti? ¿La carne y el pellejo? ¿O qué te hace una persona? No, es el Espíritu. A ti se te saca el espíritu de ese cuerpo y ¿qué queda? Un muerto. Eso es lo que queda. Un muerto. Tenemos que comprender o tener, sé que lo comprendemos, al menos los que estamos acá, pero tenemos que tener siempre presente que vivimos en un mundo que es
más espiritual que natural, aunque lo que veamos siempre es la carne, pero es más espiritual que natural. Tenemos que entender que esto es un estuche. Este pellejo es un estuche. Este pellejo no es usted. Ese es el estuche, dice la palabra, que es el tabernáculo. El tabernáculo, recuerda que era donde entraba la presencia de Dios. Pero ¿quién más podía entrar en un tabernáculo? Podían entrar los sacerdotes, los levitas. Ahí estaban. Es decir, en el tabernáculo entraba mucha gente. ¿Me está siguiendo por ahí? Amén. Entraba mucha gente. Así es igual este cuerpo. Este cuerpo es como el templo en el que estamos, que entramos muchos. Podemos haber muchos o puede haber solo uno, solo dos. Eso es así. Este cuerpo es igual. Hay que comprender el mundo espiritual. El gadareno, ¿cómo se llamaba el demonio que tenía? Legión se llamaba. Y una legión en ese tiempo eran 2,000 soldados romanos. Es decir, dentro de ese cuerpo habían 2,000 demonios más el gadareno. ¡Wow! Y todos cabían ahí. Es que no, a veces cuesta para uno entender las dimensiones del espíritu. Pero podemos ver también que el Dios todopoderoso, el Dios de gloria, en el antiguo pacto estaba ahí en una cajita de oro. Ahí cabía. Y no creo que entrara todo, pero ahí cabía. Estaba su poder ahí en esa cajita. Eso es lo que tenemos que entender. Cuán grande y cómo se puede dimensionar el área espiritual. Ahora, en nosotros tiene que haber solo 2 personas en este tabernáculo. Tengo que estar yo y tiene que estar el Espíritu Santo. Nada más. Si hay un tercero, está raro la cosa. ¿Puede haber un tercero? Vamos a ver, ¿puede haber? Claro que puede haber un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto y 2,000 y siga contando. Claro que puede haber. Entonces, los que van a dominar ahí son los que tengan mayor fuerza, los que sean mayoría. Ahí tiene que estar usted y el Espíritu Santo. Como les digo, obviamos el mundo espiritual muchas veces. Los satanistas, los brujos, ellos lamentablemente a veces parece que conocen más de las cosas espirituales que nosotros. Una de las primeras cosas que le enseñan a hacer a un brujo es a salir del cuerpo y entrar en otro. Ellos sí saben que esto es un estuche. Lo entienden a cabalidad. Entonces ellos se salen del cuerpo y se meten en otro, que puede ser una gallina, un gato, un perro. Uy, los gatos endemoniados de anoche, hasta ahora me acordé. Eso tuvo que haber sido. Puede entrar incluso en una persona cuando está la medium. Perdón, tal vez si abres un poquito ahora sí. Cuando está la medium, ¿qué es lo que hace la medium? La medium lo que hace es, en su espíritu, hacerse a un lado y entra un demonio manifestado en forma del abuelito, de la tía que murió. Ahí entra el demonio ese y usa a aquella medium, le cambia la voz y toda la cosa. Mira qué tremendo. Incluso le cambia la voz. Nosotros hemos estado en liberación, una liberación que me acuerdo porque me dio tanta gracia. Porque usted ha visto esos, los marineros que tienen como de faula, que tienen un ojo cerrado, el otro abierto y la boca así como torcida. Entonces, era una persona normal, pero cuando se manifestaba el espíritu inmundo, agarraba así como cara de marinero y le cambiaba la voz. Era algo increíble. Es decir, ese demonio estaba dentro de la persona. Es el estuche. Y el estuche lo agarra el que tenga el mando ahí. ¿Me sigue? Amén. Por eso nosotros tenemos que cuidar que en este estuche no entre nadie más. Usted y el Espíritu Santo, listo. No debe entrar nadie más. ¿Cómo entra alguien más? Cuando la puerta está abierta. Es decir, cuando hay pecado. Pero cuando la puerta está bien cerrada, usted limpió la casa, la acomodó, la adornó y ahí no entra nadie más. Entonces, ¿sabes qué es? El Espíritu Santo y tú. Simplemente. Ahora, el Espíritu se manifiesta ¿cuándo?
Cuando se le llama, Él desciende, Él se hace manifiesto. Y a Él lo tenemos que conocer nuevamente, no solo su presencia, sino su persona. Porque hablamos que Él es una persona. ¿Qué nos hace personas a nosotros? Que tenemos mente, que pensamos, que razonamos, que tenemos sentimientos, nos gozamos, reímos, nos entristecemos. Eso es lo que nos hace a nosotros personas, no el pellejo, no la carne. Eso es lo que nos hace personas. Ahora, ¿por qué sabemos que el Espíritu Santo es persona? Porque Él tiene todo eso. Él tiene todo eso. Él tiene su personalidad diferente a la de todos nosotros. Entonces, Él tiene las cosas que a Él le agradan y cosas que no le agradan. Yo he estado muchas veces, y gracias a Él, porque me ha permitido conocerlo hasta cierto punto, pero muchas veces yo vengo y ya aprendí que cuando no siento la presencia, cuando lo llamo y no siento la presencia, ya yo digo, qué torta me jalé. Y yo empiezo a analizarme y a verme ahí retrospectiva, a ver qué hice. Y yo digo, esto fue lo que hice. Sí, Señor, perdón, la volé, la saqué del estadio, perdóname. Y es inmediato, pido perdón y su presencia desciende. Ahora, está su presencia cuando Él se manifiesta en un lugar que usted lo siente en todo el salón. Y está su presencia como persona del Espíritu, que usted lo siente como una persona real al lado suyo. ¿Cómo lo sabemos esto? Esto es sencillo. Usted cierra los ojos, alguien se para a su lado y usted lo percibe, ¿sí o no? Usted se da cuenta que alguien se paró a su lado. Y es tan increíble esto que usted, con los ojos cerrados, usted puede decir, bueno, siento que es alto, siento que es bajito, siento que es gordito, siento que es delgado, y la pega, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, nuestro espíritu, irradia cierta energía. Así es el Espíritu Santo. Yo a Él cuando lo he sentido como persona, siempre se me pone a mi lado derecho. Siempre ha pasado así. Yo a veces, empezando a conocerlo, yo decía, no, es mi imaginación, porque ¿por qué no lo siento acá? No, siempre se me pone al lado derecho. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre se me pone al lado derecho. Y lo puedo sentir como es, como persona. Uno puede percibirlo a Él. Entonces, si es así, si es tan real, si es tan persona, ¿por qué no lo tratamos como persona? ¿Por qué no? Esperamos sentirlo cada domingo cuando hay culto. ¿Y los demás días? ¿Es que no está ahí el Espíritu? Claro que está ahí, pero tú no lo llamas. No le dices, ven, siéntate conmigo a la mesa. No le dices, ven, te quiero sentir ahora. Y usted dirá, ¿y por qué? Por nada, simplemente te quiero sentir. Y Él se manifiesta y lo sientes. Siente la presencia, cambia la atmósfera. No para pedir, no para estar orando, simplemente para que esté ahí contigo. Hace un tiempo mi esposa se molestaba un poco porque todas las mañanas veía las sillas corridas del desayunador. Y me decía, es que usted siempre mueve la silla. Claro, porque yo toda la mañana la corría la silla y le decía, ven Espíritu Santo. Me sentaba a desayunar con Él y después dejaba la silla ahí. Hay que conocerlo como persona. Si tú no lo llamas, Él no te va a obligar. Él no te obliga. Hay que entender eso. El Espíritu Santo no te obliga. Si tú no lo llamas, no se manifiesta. Punto. ¿Me sigue ahí? Entonces, eso es sumamente importante de saber. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el Espíritu? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos 4, 33. Por cierto, les manda saludos mi esposa. Está muy contenta con la operación. Ya después les vamos a contar un poquito más lo del testimonio.
está muy contenta. Ya la operaron de la vista, creo que todos lo saben. Y gracias a Dios todo va muy, muy bien, más que excelente. Hechos capítulo 4, versículo 33. ¿Estamos ahí? Ok, dice así. Y con gran, ¿qué dice? Ay, qué bueno esta palabra es tremenda. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué más? Y abundante gracia era sobre ellos. Esto pasa cuando viene el Espíritu. Gran poder, con gran poder. Aquí la palabra poder es la palabra dunamis, que quiere decir poder para hacer milagros sobrenaturales. Es decir, no tenía poder de fuerza, no, poder para hacer milagros sobrenaturales. Entonces dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Estas son dos cosas que vienen cuando nosotros vivimos bajo una atmósfera del Espíritu. Es decir, cuando estamos con Él a tiempo completo, cuando estamos en intimidad con Él, esto pasa. Viene gran poder y viene abundante gracia. Ahora mira qué más. Ahí, Hechos capítulo 6, versículo 9. Dice así, Hechos 6, 9. Entonces se levantaron unos de la iglesia llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero, dice acá, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces mira, otra cosa que viene cuando estamos en intimidad, en comunión constante con el Espíritu, viene sabiduría, que no es lo mismo que inteligencia. Oído, son cosas muy diferentes. Una cosa es la inteligencia, que es lo que usted aprende por probar y por descarte, es lo que usted va aprendiendo. Y otra cosa es la sabiduría. Esta sabiduría es la que viene directo del Espíritu. Es decir, lo que nadie puede entender, nadie puede comprender, viene sobre aquella persona. Entonces dice que no podían resistir la sabiduría. Y mira, esto es impactante acá. Y al espíritu con que hablaba. No dice que no podían contender, no podían resistir al espíritu de Esteban, sino al espíritu. Mira que viene, ¿cómo? En mayúscula. Es decir, está hablando del Espíritu Santo. En otras palabras, estaba Felipe hablando, pero estaba tan lleno de la presencia que ya no era Felipe, sino que era el Espíritu de Dios hablando a través de Felipe. ¿Me está siguiendo ahí? Es lo mismo que pasa con los medium. La medium se quita para que el demonio entre en la medium y hable el demonio a través de ella. Ahora, acá el Espíritu Santo Felipe estaba tan lleno de él, que Felipe se hacía a un lado y hablaba el Espíritu a través de Esteban. Yo no sé por qué siempre meto a Felipe ahí, pero hablaba la otra vez también, toda la prédica Felipe y era Esteban, pero hablaba a través de él. Tan impresionante, tan lleno estaba Esteban de la presencia, que era el Espíritu Santo hablando. Por eso no lo podían resistir. Era tanta sabiduría, tanto poder, tanto de nuevo, tanta gracia que salía de Felipe, que ellos no lo podían soportar. No había quien le dijera, Esteban, esto no es así, porque era el Espíritu mismo hablando a través de Esteban. El Espíritu Santo, mira, viene en mayúscula, esto es impresionante. Era Él hablando, era Él tomando el cuerpo de Esteban y hablando. Por eso nadie le podía resistir. Era una sabiduría impresionante. Es decir, ellos le decían, no, eso de que Cristo murió y resucitó y que Dios mandó a su Hijo por medio de un hombre. Ellos no podían resistirle. Cuando Esteban hablaba, era tan real, era tan poderoso, era tan convincente, que en un momento ellos simplemente, más adelante, simplemente se tapaban los oídos, gritaron y empezaron a apedrearlo.
como chiquillos cuando no quieren escuchar. No soportaron. Mira lo tremendo de esto. Entonces, cuando nosotros nos metemos con el Espíritu, viene sabiduría sobre nuestra vida y viene también denuedo. Ahora, Hechos capítulo 8, versículo 29, dice así: y el Espíritu le dijo a Felipe, aquí es donde se me metió este tipo. Aquí es donde estaba Feli. Dice, y el Espíritu le dijo a Feli, acércate y júntate a ese carro. Ahora, el Espíritu nos da dirección. Siempre. Cuando tenemos los oídos atentos a Él. Pero para eso tenemos que tener una comunión y una intimidad constante para poder reconocer su voz. Hace algún tiempo se hacía una dinámica que ponían esto también con los matrimonios. Entonces ponían los esposos, un esposo a escuchar y un montón de esposas ahí y cada uno pronunciando su nombre. Entonces en un momento decía, esta que acaba de hablar es mi esposa. ¿Por qué? Porque reconocía la voz. Así es con el Espíritu. Si usted está con un montón de gente y usted no tiene ninguna relación con ninguno, todos hablan y usted no reconoce a nadie. Pero cuando usted tiene una relación más íntima, la persona susurra y tú escuchas. Es como cuando ya tu esposa te tuerce los ojos, ya sabes qué, si los torció para la izquierda, es que metiste las patas, y si los torció para la derecha, es que mejor ni te llegues a la casa. ¿Por qué? Porque lo llegan a reconocer de tal manera. El Espíritu, Él no te grita, Él te susurra. La Biblia habla que Él venía en aquel silbo apacible. No estaba en la tormenta, no estaba en el terremoto, estaba en el silbo apacible. El Espíritu Santo te susurra y lo escucha la persona que está atento a Él. El que está atento y el que ha reconocido su voz. Porque cuando no reconocemos la voz del Espíritu, cuando no pasamos comunión con Él, el Espíritu Santo te habla y tú empiezas a decir, ¿esto quién es? ¿Serán mis emociones? ¿Seré yo? ¿Será Dios? ¿O será el enemigo? ¿Quién es el que me está diciendo eso? ¿Quién es? Cuando tú no tienes la intimidad, tú no lo conoces. Hay que pasar tiempo con Él para poder diferenciar la voz. Hay voces que tenemos que diferenciar nosotros. Nuestra voz se confunde con la voz del diablo, ¿sí o no? Se confunde, o el enemigo trata de confundirla. Y también se puede confundir con la voz del Espíritu, si no lo conocemos nosotros. Eso es como con la presencia. Hay presencias que vienen del Espíritu y hay presencia que viene del enemigo. A mí me pasó. Hace varios años me pasó que yo ya estaba acostumbrado a la presencia del Espíritu. Y en un tiempo empiezo a orar, allá cuando estábamos en la iglesia en San Rafael, empiezo a orar y me tiro yo de rodillas a orar y siento la presencia. Yo decía, Espíritu Santo, estás aquí. Pero yo lo sentía detrás mío altísimo, altísimo, altísimo. No sentía temor. Entonces yo, por descarte, mi mente decía, bueno, no siento temor. Tiene que ser o un ángel muy grande o el Espíritu Santo. La cuestión es que eso pasó una vez y después me metía otra vez en la presencia y lo sentía diferente y después estaba con eso y lo sentía distinto. Y aprendí algo. Que la presencia del Espíritu es mi caso, oído, esto es mi caso. La presencia del Espíritu yo lo siento prácticamente en todo mi cuerpo, la presencia. Pero cuando venía una presencia diferente, yo la sentía en todo el cuerpo, pero también en esta parte de arriba de la cabeza. Y me costó aprender que cuando venía eso arriba en la cabeza, no era el Espíritu Santo. Aquello que se me estaba parando a mí en esos días, cada vez que oraba, que se me paraba detrás, era un demonio que venía a distraerme, que venía a tratar de ministrarme.
pero la presencia era muy parecida. Ahora, con los años, uno lo va conociendo más a Él y ya yo sé. Cuando siento en esta parte de acá, yo digo, aquí hay chamuco encerrado. Pero cuando viene y abraza totalmente, yo ya sé que la presencia. ¿Me estoy dando a entender? Pero hay que conocerlo y solo pasando tiempo con Él, lo llegamos a conocer. ¿Cómo aprendemos a diferenciar la voz? Solo pasando tiempo con Él. No hay otra forma, no hay un método en el que uno te pueda decir, mira, es que el Espíritu Santo habla así y el enemigo habla de esta manera y tú hablas así. No, porque a veces se confunde mucho. Entonces tenemos que llegar a tener tanta comunión que seamos tan sensibles a su presencia que inmediatamente decimos, no, esto no soy yo. Ni tan inteligente que fuera yo para saber esto. Así es. Entonces vamos conociéndolo. Él nos da ahí la sabiduría, nos da la dirección. Él te dice, ve para este lugar, ve para este otro. Luego en Hechos capítulo 9, versículo 31. Y ahorita terminamos. Hechos 9:31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Oído acá. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece la iglesia? Solo el Espíritu Santo. ¿Cómo se mantuvieron las iglesias, muchas iglesias, cómo se lograron mantener en este tiempo de COVID? Solo por el Espíritu Santo. Muchas se deshicieron, ¿sí o no? Lo vimos. Hubo muchísima iglesia que se deshizo. ¿Qué nos sostuvo a nosotros? El Espíritu Santo. Porque ni siquiera había lógica que estando todos apenas le alcanzábamos para los pagos y no habiendo nadie sobraba. ¿Quién hace eso? Solo el Espíritu Santo. Él es el que fortalece la iglesia. Cuando el Espíritu Santo no está, la iglesia se debilita, se vuelve totalmente humana, con razonamiento humano. Entonces hay que buscar cosas para que mantengan a la gente entretenida y que la gente no se vaya. Y mucha iglesia se mantiene así. Y se mantiene bien así. Pero la presencia no está. ¿Será que hay iglesias sin presencia? Claro que sí. Yo conozco más de una iglesia y sé de iglesias incluso acá en Coronado, que cuando una persona ha empezado a hablar en lenguas, vienen y lo hacen callado, pero literalmente callado, y lo sacan de la iglesia. Y se dicen que son iglesias cristianas. Entonces, ¿será que en la iglesia todos se van al infierno? No, no se van, pero no tienen el conocimiento del Espíritu. No lo conocen. Ahora el Espíritu Santo nos da fortaleza a nosotros para mantenernos en pie, para mantenernos firmes. Si esta cosa es difícil con el Espíritu, imagínate sin Él. Es tremendo. Ayer vino una persona que hace unos días le murió la esposa, y este caballero me contaba, aún no puedo entender la fortaleza que tengo del Espíritu. No sé cómo estoy de pie, decía. Claro, sí pasaba orando, dice. Yo paso orando, paso clamando, paso adorando, pero no logro comprender la fortaleza que tengo. La familia está destrozada y yo, que era el esposo, estoy firme. Solo el Espíritu Santo da eso. Entonces, Él nos da fortalezas. Él nos da poder. Mira, dice Hechos capítulo 19, versículo 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es decir, creemos en Cristo, nos arrepentimos, estamos siguiendo las enseñanzas, pero ¿qué es eso del Espíritu Santo? No sabemos.
Aquí en el país hay emisoras donde no hay mover del Espíritu Santo. Entonces tú oyes lo que enseñan y cuando toca el Espíritu Santo o te cambian de tema o te dicen, no, eso no es así. Eso lo que quiere decir es otra cosa. Pero que descendió, que habló, no, eso es otra cosa. Entonces quitan todo porque no conocen al Espíritu. Ahora, usted y yo tenemos la dicha y la gracia por Él de que hemos conocido al Espíritu Santo. Mira, eso es para una gloria tremenda, que nosotros hayamos conocido al Espíritu solo porque Él le plació. Ay, 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 eso es maravilloso. Pero lo que pasa es que lo conocimos y muchas veces lo dejamos de lado. Ah, sí, te conocí, la persona más preciosa, la más preciada de la Trinidad. Y qué bueno que estés ahí, yo sigo con mi vida. No, eso no lo podemos hacer. Él es el que nos da fortaleza. Él es el que nos consuela. ¿Quién más nos va a consolar? El Espíritu Santo es el que nos consuela. Él es el que nos da entendimiento a nosotros de las cosas. Él es el que nos corrige, el que nos dice, no, mira, papito, mamita, vas muy mal por ahí, da la vuelta porque te va a ir mal. ¿Quién te dice eso? Solo el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener más comunión, más intimidad con Él y a solas con Él, porque tenemos tiempo para todo menos para estar con Él. Hasta para orar y leer la Biblia, oído, menos para estar con Él. Para decirle, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Si Él es persona, tiene sentimientos. ¿Cómo estás? Quiero estar contigo. Quiero que te acerques a mí. Y aquí termino en este. No voy terminando, perdón. Seguimos. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, mira que Espíritu está en mayúscula, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿quién nos da la fortaleza a nosotros para morir al pecado? El Espíritu Santo. Hay que comprender que el pecado es sumamente poderoso. El pecado es poderoso, ¿sí o no? Sumamente poderoso. Increíblemente poderoso. Y lo único que a nosotros nos da fuerzas sobrenatural para vencer al pecado es el Espíritu Santo. Por eso, usted ve la persona, entre más se mete a la presencia, más fácil se le hace quitar el pecado. Pero la persona que no se somete a la presencia, o que no busca la presencia, tú lo ves que va para atrás y para atrás y para atrás. Le vuelve el mal carácter, le vuelven los malos hábitos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder, tiene mucho poder. Claro, cuando viene el Espíritu Santo, eso es luz que vence toda oscuridad cuando estamos con Él. Por eso tenemos que someternos, tenemos que buscar la presencia. Y otra cosa importante, ya aquí sí, ya casi voy terminando. Pasa algo cuando viene el Espíritu. Siempre hay una manifestación. Siempre. Mira, Hechos 19:6 dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él viene cuando se le invoca. Pero ¿qué pasó luego? Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, una manifestación. Luego cuando Jesús fue bautizado, en Lucas 3:21 dice, y vino una voz del cielo. ¿Qué es eso? Una manifestación. Cuando Pentecostés estaban unánimes juntos, clamaron por Él, vino el Espíritu Santo y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es eso?
Eso es una manifestación. En Hechos 4:31 dice, y orando, dice después, fueron todos llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Una manifestación. Hechos 10:44 dice, porque los que oían, hablaban, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, porque vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, siempre hay una manifestación del Espíritu, una manifestación natural cuando Él desciende. ¿Me está siguiendo ahí? Usted siente calor, usted siente el viento, usted siente que la atmósfera cambia, usted siente un escalofrío, hay gente que siente como un fuego, hay gente que comienza a danzar, hay gente que le da gozo, hay gente que cae al suelo, hay cualquier cantidad de manifestaciones del Espíritu que pasan. Nosotros hemos sentido muchas veces como en tiempos de oración, como el suelo se mueve, la tierra tiembla. Y uno dice, yo sentí que tembló, el otro dice, yo sentí también que tembló. Entonces, ¿qué es eso? Cuando desciende hay una manifestación de su gloria. Una vez estábamos, ya hace algunos años ya, que estábamos en el primer lugar que abrimos iglesia y había una segunda planta. Y ese día en la planta alta el Espíritu Santo nos dijo, yo voy a estar ahí, ustedes suban. Había tanta presencia, Víctor se acuerda, había tanta presencia del Espíritu que tocaban la primer grada y caían. No llegaban ni a la mitad para llegar a la segunda planta. Y la gente caía, la gente estaba siendo libre, caía en gozo. Había que subirlos arrastrados, ¿sí o no, Víctor? Arrastrados había que subirlos para que pudieran llegar. Estaba tan cargado de la presencia. Por eso cuando Él desciende, algo tiene que pasar. Algo tenemos que sentir. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana sin sentir la presencia, sin ser tocados y llenos por el Espíritu. Pero esto solo pasa cuando la iglesia tiene intimidad con Dios. De otra forma no va a pasar. Hemos tenido cultos en que simplemente empezamos la alabanza y la gente empieza a ser libre sin que nadie ore por libertad. La gente empieza a ser libre. En San Rafael tuvimos un montón de cultos donde simplemente el culto empezaba solo, nadie dirigía. Y todo el mundo adorando y llorando. ¿Y quién arrancó el culto? Nadie. Nadie lo arrancaba el culto. Nadie pasaba adelante a decir buenos días. Simplemente el culto arrancaba. Era la presencia. Nosotros tenemos que volver a buscar la presencia. ¿Sabe qué? Tiempos de adoración. Tiempos de adoración con Él. Los tiempos de adorar. No solo de orar. Tiempos de adorar, los tiempos de adoración te llevan a una gloria mayor, una gloria tremenda. Simplemente estar ahí y decirle al Señor, simplemente quiero adorarte y sentir tu presencia. Eso es todo, no quiero nada más. Adorarte y sentir tu presencia. Y la gloria desciende. Eso es todo lo que ocupamos. Cuando estábamos ahí en ese tiempo que simplemente Él dirigía la adoración, uno a veces ni se metía. Muchos de aquel nunca lo vieron, pero uno a veces ni entraba, ni dirigía. A mí a veces me preguntaban, ¿y cuándo va a pasar? Y yo decía, ¿para qué? ¿Para echar a perder todo? Si el Espíritu, ahí estaba la gente quebrantándose, llorando, siendo libre. Solo, nadie dirigía nada. Poníamos una música de fondo y eso era todo. ¿Me doy a entender? Tenemos que volver a buscar al Espíritu Santo como persona. Y Él va a hacer el resto. Él lo va a hacer. Cuando esté en su casa, háblele. Reconcíliese con Él. ¿Por qué reconciliar? Reconcíliese. Y el Espíritu Santo, perdóname por tanto tiempo que llevo sin darte la importancia. Por tantas veces que llego de la iglesia y no te digo nada. Por tantas veces que estoy solo, sin nada que hacer y mi mente vuela y no pienso en ti. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Espíritu. Usted tiene que aprender que Él es persona y que se manifiesta cuando usted lo llame, donde sea. Amén.
Vamos a orar. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Eres maravilloso, Señor. Eres precioso. Eres precioso, Señor. Solo un momento de oración. Eso es lo que anhelamos, así como Esteban, Señor.